Gracias por seguir con nosotros en otro video en nuestro sistema para darle la mayor probabilidad posible a nuestros clientes de que puedan ganar su caso de asilo político en las cortes. Y en este video vamos a conversar sobre algo muy importante. Es el argumento por escrito, los argumentos que los abogados preparan antes de la audiencia. El argumento por escrito forma una parte bastante importante en el proceso de los casos de asilo político. Y es una parte que nos diferencia a nosotros de otros abogados. Muchas veces los abogados tienen demasiado trabajo y entonces hacen el trabajo mínimo en esta parte como para no tener que gastar tanto tiempo en el proceso. Muchas veces también los abogados tienen la mentalidad de que si el cliente va a pedir una rebaja, va a querer pagos más bajos cada mes, o el precio total de su caso va a ser menos. Bueno, está bien, yo acepto eso, pero ahora no voy a trabajar tanto en mis argumentos por escrito porque luego paso muchas horas haciendo esos argumentos. Y entonces es bastante importante entender ese proceso. Ahora, el argumento por escrito es muy interesante porque es la parte donde nosotros buscamos los casos precedentes, tocamos cada punto de la ley de asilo político y vamos argumentando punto por punto, caso por caso, que nuestro cliente debe ganar su caso de asilo político. El juez de inmigración solo nos va a dar 1, 2 o 3 horas el día de la corte. Sí, y entonces es un poco difícil tratar de mirar todos los puntos de la vida de toda una familia o una persona, un cliente de nosotros, en tan poco tiempo. Entonces, si nosotros podemos tomar tiempo y mirar todos esos asuntos antes en un argumento por escrito, entonces ahorramos tiempo en esa audiencia para que el juez y el fiscal se enfoquen no más en los asuntos importantes del caso de nuestro cliente y no estamos perdiendo tiempo en otras cosas. Otro beneficio es que el abogado de inmigración, si escribimos de antemano todos estos argumentos, citamos los casos precedentes, ya no se nos van a olvidar los argumentos o los casos que tenemos que citar el día de la corte, porque todo está escrito y ayuda bastante. Uno de los beneficios más importantes para mí de un argumento por escrito es que nosotros mandamos esa información y demostramos al fiscal que estamos demasiado preparados y organizados. Y eso ayuda mucho para que el fiscal diga, pues ya no voy a hacer este argumento porque ellos ya tocaron este asunto. Ya no voy a hacer el otro argumento porque veo que ellos ya citaron los casos importantes para ese argumento. Y muchas veces en los últimos años hemos ganado casos dentro de pocos minutos, 5 minutos, 3 minutos. En una ocasión ganamos un caso en 1 minuto y 40 segundos delante de un juez de inmigración. ¿Y por qué? Porque ya habíamos explicado todo nuestro caso en el argumento por escrito, ¿sí? Y entonces por eso es bastante importante. En ese argumento por escrito vamos a tocar temas como, por ejemplo, cómo es que mi cliente alcanzó a cumplir con la regla de 1 año. Llegó en tal fecha y entregó su aplicación en tal fecha. Luego vamos a conversar sobre los puntos que tenemos que ganar en el asilo político. Convencer al juez y al fiscal que mi cliente fue víctima de persecución en el pasado y que será víctima de persecución en el futuro. No solo eso, sino que vamos a hablar también de quién llevó a cabo la persecución, quién estaba maltratando a mi cliente, y mostramos en los argumentos el enlace entre el grupo que maltrataba a mi cliente y el gobierno de ese país, mostrando que mi cliente no tiene protección en su país de origen. Luego demostramos por qué ese grupo estaba maltratando a mi cliente. Y como recordamos, tiene que ser por una de 5 razones: por la raza, nacionalidad, su punto de vista político, su religión, o porque forma parte de un grupo particular que se distingue en su país. Entonces tenemos todos esos argumentos listos. También podemos tocar el punto del récord penal del cliente, y si vivió en un tercer país, hablamos bastante sobre ese asunto para demostrar que la persona no tiene una oferta de algo permanente en ese tercer país. Y cuando nosotros tocamos todos esos puntos por escrito de antemano, podemos ir a la corte con toda la confianza del mundo de que nosotros ya le dimos la mayor probabilidad posible a nuestros clientes a que pudiesen ganar su caso. Y nosotros normalmente en nuestra oficina trabajamos juntos para hacer esto. Combinamos nuestras fuerzas, nuestro conocimiento. Si otro abogado fue a la corte
y ya estuvo con un juez en particular, regresa y nos da información de ese juez, incluimos esos argumentos en el argumento por escrito y luego organizamos todo eso para que sea un argumento demasiado fuerte. Y de esa manera, desde antes de la última audiencia, nosotros hemos o ganado o perdido el caso ya. Siempre digo que el 90% del caso se gana o se pierde antes de la audiencia y normalmente es en esta parte. Tenemos la evidencia, tenemos el relato, tenemos el argumento por escrito, la aplicación, entonces todo está en orden. Ya el caso se hizo 90% y vamos a la corte, contestamos unas cuantas preguntas con el juez y el fiscal y el juez puede dar su decisión. Entonces, ¿qué hace la diferencia entre los casos y los diferentes abogados? Depende mucho del tiempo y el esfuerzo que el abogado mete en su argumento por escrito. Hay algunos que escriben nomás 1, 2, 3 páginas y ponen ahí lo mínimo, como para que el juez no los regañe. Nosotros normalmente nuestros argumentos por escrito terminan siendo de 15 a 20 páginas de información para tocar cada punto con organización. Y como digo, esa es la parte, como dice la abuelita, ¿no? Lo barato sale caro. Bueno, si quieres negociar el precio con un abogado, está bien, pero normalmente lo que van a hacer es entonces reducir el trabajo que van a hacer para esta parte tan importante para el caso de asilo político. Como siempre, pueden buscar los enlaces aquí en la sección de la descripción del video y también pueden encontrar información como sobre cómo hacer una cita con nuestro equipo. Y si hacen una cita con nuestro equipo, como dije antes en otro video, siempre van a hablar con un abogado de inmigración que tiene experiencia con estos casos de asilo defensivo en las cortes de inmigración.